hey, el chisme es un excelente espacio para aprender de los otros. Totalmente de acuerdo. Si uno empieza a analizar, muchas personas se van o por el líder, que después hablamos de eso, o por los compañeros de trabajo. El espacio formal de organización no te lleva a que tú lo hables, porque la gente cuando encuentra conexiones y relacionamientos se quiere quedar. ¿Qué le podríamos recomendar a ellos que nos están viendo hoy? ¿Cómo hacerlo y hacerlo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Empresa que Aprende. Un podcast donde vamos a hablar de muchísimos temas en relación a conocimiento corporativo y a estrategias que les va a permitir crecer sus negocios. Hoy tenemos una invitada muy especial y hoy vamos a hablar de un tema del que no soy experto, pero del que juntos vamos a aprender muchísimo, que es el tema de comunidades de práctica, y vamos a estar de la mano de una experta que es Diana Bedoya. Diana es consultora en gestión humana, con un conocimiento muy 360 que nos va a permitir tener una perspectiva muy global y que nos va a nutrir muchísimo en este tema. Diana, bienvenida. Hola Cris, ¿cómo vas? Qué bien, Diana. Arranca contándonos un poquito de qué es eso de comunidades de práctica. Bueno, usted se fue uno al grano. Total. Está bien. Las comunidades de práctica son herramientas de conversación en gestión del conocimiento, ¿sí? Hay muchos tipos de comunidades de práctica. Vamos a hablar de la realidad, ¿sí o qué? Esa es la idea de este podcast. Entonces, en mi vida de trabajo de empleada, una de las dificultades que presentan las organizaciones es la rotación alta de personal, ¿sí? Uy, ¿qué vamos a hacer si se nos va Cristian, que lleva 10 años en esta organización, y entonces todo lo que él sabe, lo que él ha aprendido a través del tiempo, ¿qué hacemos, cierto? Entonces, generalmente las organizaciones dicen, ok, entonces pongamos a Cristian en una dupla y que le cuente a otra persona qué es lo que hace. Esa es una buena herramienta, es muy buena herramienta, pero yo creo más en las comunidades de práctica. Ya te voy a explicar por qué. Porque las comunidades de práctica son esos espacios de conversación abiertos donde no solo hablas con otra persona, sino que hablas con todo un equipo. Y en ese equipo, el otro además no está sumiso a escuchar todo lo que tú le estás diciendo, sino que tiene la posibilidad de preguntar, de hacer, de crear, de diseñar junto contigo. Entonces eso hace que el aprendizaje se potencialice. Qué nota, Diana. Hay una perspectiva sobre ese tema de comunidades de práctica y también sobre ese tema del conocimiento. Inclusive, parte del nombre de este podcast es precisamente porque pensamos mucho en la empresa que aprende. Uh-huh. No la persona que aprende para la empresa, porque las personas se pueden enfermar, pueden rotar y en muchas ocasiones ponen en riesgo la continuidad de los negocios. Total. Entonces, ese tema de que sea la empresa la que aprende, no la persona nada más, permite aportar muchísimo a la continuidad del negocio. Entonces, me parece un tema fenomenal y qué chévere tenerte acá para hablar un poco de esos temas. De hecho, las comunidades de práctica yo creería que son la herramienta, el escenario ideal para lo que estás diciendo. No es solo una persona, no son solo dos, es toda la organización. ¿Qué es importante? La intención que se le da a las comunidades de práctica, ¿sí? O sea, porque si no tienen una intención, si no tienen un core team que empiece a acompañar ese proceso, a generar constancia, muchas veces lo que hacemos es dejar de hablar. Caso concreto, en una de las organizaciones donde trabajé, hay un cargo que hoy puede ser hasta complejo, yo creo que para muchas organizaciones hoy, es el arquitecto de TI. Súper difíciles de conseguir, algunos un poquito costosos, por decirlo así, en el mercado. Tenemos la competencia de las personas en el extranjero pagándoles muchísimo más. Entonces, si esta persona se nos va, ¿qué hacemos? Pues sí, se nos va a ir. Se nos va a ir porque la empresa de por allá de la India le está ofreciendo yo no sé cuánto y además le va a pagar en dólares y no sé qué. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahí es cuando decimos, venga, no le enseña a una persona
enséñele a varios, genere espacios de comunidad. Cuando se generan espacios de comunidad, ese arquitecto además deja el alma dentro de la organización. Ujú. ¿Por qué? Porque como crea lazos, a futuro las personas lo pueden llamar y decirle, uy, vení, ¿te acuerdas que hablamos de ese tema y no sé qué? Entonces ahí se genera mejor que si yo utilizo la herramienta simplemente de la dupla. Entonces el que se fue ya después le da pena decir, ay, vení. Total. ¿Cómo lo llamo? A preguntarle si ya me había enseñado, si además me lo había dejado escrito. O lo que pasa en las organizaciones generalmente cuando esa persona se va a ir es, venga, Cris, usted me hace un favor. Sí, claro, jefe, pues claro, mi corazón todavía está acá, cuénteme. ¿Usted por qué no me documenta todo? ¿Me lo escribe? Dígame, déjeme por favor una guía, un instructivo, toda una taxonomía donde encuentro la carpeta tal. Y es el común denominador que hay en las empresas. Total, y entonces la persona pues corriendo como loca, dejando todo eso. Hey, pregúntame si el siguiente que llegó fue a buscar la taxonomía o fue a leer el documento. No. Total. La ventaja de las comunidades de práctica es esa. Se crean lazos, se crea comunidad, se activa el mundo social y entonces con el mundo social los seres humanos aprendimos más. Mira que cuando estamos empezando a grabar este podcast por ahí me dijeron, hey, el chisme es un excelente espacio para aprender de los otros. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque son esos espacios de conversación abierta los que realmente nos generan conocimiento. Total. Y me haces caer en cuenta de dos cosas puntuales que me encuentro comúnmente acompañando organizaciones. La primera es el tema de, ven, ¿tú gestionas tu conocimiento? Sí, claro que sí. Es más, estamos certificados y auditados por una norma internacional, ¿cierto? ¿Y dónde está el conocimiento normalmente? En manuales de 600, 700 hojas. Que nadie lee. ¿Cierto? Bueno, sí, lo leen una vez, una semana antes de la auditoría. Tenemos una ventaja de ChatGPT. Móntele el manual y dígale exactamente dónde está tal pregunta. Bueno, eso es una buena herramienta y les voy a decir, ojalá todos empecemos a utilizar la inteligencia artificial a favor nuestro. Eso es ideal. Pero completamente de acuerdo, el manual no es la solución, en el manual no están las cosas. Recordemos que todos nosotros por naturaleza vamos ganando en conocimiento tácito, vamos ganando en cosas que vamos aprendiendo en el día a día y que es muy difícil documentar o es muy difícil dejar. Total. Entonces, pero cuando yo estoy así conversando contigo, por ejemplo en este caso, tú dices, Diana, venga, y esas comunidades además generaron impacto. Obvio. Y eso es lo muy importante. De conversar chévere, de comer pizza un viernes a la 1 de la tarde. Pedí también cervecita para que fueran más chéveres y más dinámicas, para que fluyera más. Entonces nos sentamos con pizza, nos sentamos con cervecitas, ponemos casos de uso, ponemos realidades concretas de lo que nos pasó esta semana. Miren, tiré este código y definitivamente no pasó, no sé si es que no está limpio este código, tal cosa. Y entonces el otro te comenta y te dice, yo lo había tirado la vez pasada, sí me funcionó, miremos este aplicativo, miremos este otro, hagámoslo juntos. Dinámicos, relajados, conectados, aprendizaje. Y no solo eso, sino que llegamos al segundo punto que quería tocar y es el tema de comunidad. Muchas veces en las organizaciones hay procesos que se demoran, lo que dice el procedimiento. Tenemos tiempos de respuesta de 24 a 48 horas y muchas veces esa respuesta puede ser en 5 minutos, pero como yo ni siquiera conozco el de la otra área, tal cual. Entonces me llega y yo simplemente lo entro en cadena de respuestas que tengo que dar. Esas comunidades he identificado no solo en comunidades directamente de práctica, sino también cuando se empiezan a relacionar y esas conexiones de valor, ahí es donde empezás a entender que el otro es una persona, no un proceso. Ahí es cuando empezás a conectarte con el otro y ahí es cuando los tiempos de respuesta empiezan a funcionar mucho mejor y es algo fundamental. Y a partir de eso te quisiera hacer otra pregunta, Diana. ¿Qué relación son iguales, son diferentes en relación al tema de comunidades de práctica y comunidades de aprendizaje? ¿Son lo mismo? ¿Qué son? Ay, estás tocando un punto clave y eso era lo que te iba a decir ahorita. O sea, todo el tiempo estamos creando también comunidades de aprendizaje. Okay. Obviamente hay diferencias sutiles pero importantes, ¿sí? Porque muchas veces en las organizaciones creamos comunidades de aprendizaje y las llamamos comunidades de práctica. Okay. O viceversa.
creamos comunidades de práctica y las llamamos comunidades de aprendizaje. La comunidad de práctica invita a eso, a hacer, ¿sí? A crear, a construir para fortalecer desempeño en el momento que tú lo necesitas, ¿sí? Entonces, si nos basamos en una autora que a mí me encanta, que se llama Julie Dirksen, dice, ponga en acción lo que usted está aprendiendo, que eso es brutal, eso va a ser potencializador. Pero hay veces necesitamos simplemente aprender, ¿sí? Aprender una habilidad que a lo mejor no es de mi día a día. Caso concreto, la inteligencia artificial. Ahí es una comunidad de aprendizaje, donde pueden haber personas de diferentes áreas aprendiendo de eso. Entonces, súper chévere, no va de una a la práctica, sí se pueden hacer ejercicios prácticos, pero es donde todos estamos aprendiendo. Ok. Entonces es súper chévere. Y las comunidades de práctica, ya voy, espérame un segundo, las comunidades de práctica no solo tienen que ser de una misma organización, o sea, podemos crear comunidad de práctica de diferentes organizaciones, podemos crear comunidades de aprendizaje en diferentes organizaciones, de diferentes gremios. Esa es la idea, que entre todos aprendamos y aprendamos conversando. Esa es la clave. Súper bien. Si le fuéramos a explicar a las personas que nos están acompañando, ¿cuál es esa diferencia fundamental en una frasecita de lo que es una comunidad de aprendizaje y una comunidad de práctica? ¿Cuál podría ser? Puntual. Clave. Práctica implica acción, ejercicios prácticos, desempeño, de una directa al desempeño. Okay. Comunidad de aprendizaje, que puede estar relacionado o no relacionado con lo que hago en el día a día, no importa, y que obviamente va a incidir sobre mi desempeño, pero puede que no en el momento. Súper. Envía lo que normalmente un comité directivo quiere dentro de una organización, que son indicadores. ¿Cómo podríamos venderle a esas áreas de las empresas, a esos directivos de las empresas que empiecen a implementar esta estrategia? Si lo primero que nos van a decir es, ¿y eso a qué indicador me puede tomar del negocio, me puede apalancar del negocio? Un proceso de comunidades de práctica, ¿con qué podríamos relacionarlo en indicadores estratégicos? Muchos, pero vamos, claves para talento humano, rotación. Okay. Empieza a disminuir la rotación porque la gente, cuando encuentra conexiones y relacionamientos, se quiere quedar. Si uno empieza a analizar, muchas personas se van o por el líder, que después hablamos de eso, o por los compañeros de trabajo. Pero cuando tú te conectas con tu líder y te conectas con tus compañeros de trabajo, tú te quieres quedar. No importa el salario, es importante eso. Y las comunidades generan conexión. Esa es la primera, disminuye la rotación. Aumenta la fidelización. 3, muy importante, se empieza a notar mejoras en el desempeño y en la productividad. Okay. ¿Por qué? Porque es que yo ya no estoy solo pensando que yo trabajo para mí, que yo lo que tengo que completar es mío, sino que yo me doy cuenta que es que entre todos los resultados son de una misma organización. Entonces aumentan los resultados. Y lo más importante, yo creo, y es, empieza la gente a investigar. ¿Por qué? Porque es que como llego a la comunidad sin yo saber nada, no, qué rico que yo pueda aportar. Y en comunidades específicamente de tecnología, de analítica, ¿cierto? Como las que llamamos hard skills, se gana en habilidades humanas. Entonces, por ejemplo, que me decían a mí los chicos de la comunidad de tecnología, me decían, uy, es que me expongo a hablar en público y yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, Diana, voy ganando. Al principio estaba nervioso, pero ya después me fluye. Ganan en actividades de conexión como equipo. Entienden qué es lo que hace una persona y por qué lo que él hace incide sobre los demás. Entonces, se gana mucho en habilidades humanas y se gana mucho en cohesión grupal. ¿Qué nota? O sea, es una práctica que todas las organizaciones deberíamos estar llevando a cabo. Pero y entonces. Exacto, y ahí viene esa siguiente pregunta. ¿Por qué no es tan común que lo hagamos? ¿Por qué las organizaciones muchas veces no disponen el tiempo para que estos espacios se presenten? ¿Qué podrá estar pasando con eso? Yo te voy a decir, lastimosamente, en nuestra cultura, el control todavía sigue siendo parte de, ¿cierto? Nos da mucho miedo que las personas supuestamente roben tiempo. Entonces es más fácil controlar el manual y que se lea supuestamente el manual y lo firme,
que se vayan a conversar, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que esas conversaciones agregan valor, cuando nos damos cuenta de que esas conversaciones de verdad sí me empiezan a incidir sobre la rotación, sí me empiezan a incidir sobre la fidelización, sí me empiezan a mostrar que llegan ideas nuevas a la organización, que hasta se fortalecen productos, se logran entregas más rápidas. Hoy un CEO empieza a decir, ¿y qué está pasando allá? ¿Sí? Muchas veces las comunidades arrancan por los mismos empleados que salen un viernes, se van a tomar cervecita y se van a hablar ¿de qué? Del trabajo. Sí, uno generalmente se va un viernes y dice, venga, tomémonos una cervecita y hablemos de trabajo. Y en ese hablar de trabajo es que salen 50,000 cosas para solucionar. Total. Y uno dice, qué nota. Pero cuando ya se vuelven espacios además propiciados por la organización, la gente los agradece más. Total. Porque es que ya se ve que hay, pero claro, nos da miedo. O sea, nos da miedo controlar, que no tengamos el control de esos espacios de conversación, que no sé qué. Entonces es mejor pasar el manual, ¿sí? Además, Diana, ¿cómo garantizo que hiciera una comunidad? Es súper fácil. Puedes dejar un acta, puedes dejar una grabación, puedes dejar la solución que se hizo a ese problema. Es perder miedos. Lo tradicional que hay en las organizaciones es el curso, es la capacitación, es el taller, ¿cierto? Si fuéramos a hablar de algo puntual que aparece en las comunidades y que no aparece en los cursos, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de conocimiento? El tácito empieza a fluir, pero de manera maravillosa, ¿cierto? Por ejemplo, ay, muchachos, vea, yo cacharreando, o sea, literal, los chicos empiezan a decir, y yo cacharreando saqué esto. ¿Qué? ¿Y por dónde? Ay, es que imagínense que hice un curso además con X o Y compañía, me costó, no sé, $3-4, pero miren todo lo que me generó. Venga, ¿y cómo me inscribo? Arce, súper fácil. Mira todo lo que pasa y ese conocimiento es tácito. El espacio formal de organización no te lleva a que tú lo hables, ¿cierto? Total. ¿Por qué? Porque en el espacio formal de trabajo, uno que quiere, entrega, viendo que con esto se generan entregas y resultados mucho mejores. Total. Hay algo que me gustaría preguntarte y es, hay muchas organizaciones que hoy no están haciendo las comunidades de práctica, ¿cierto? ¿Qué le podríamos recomendar a ellos que nos están viendo hoy? ¿Cómo hacerlo y hacerlo bien? Danos el paso a paso. ¿Qué deberíamos hacer primero, segundo y tercero para que esas empresas que hoy no lo están haciendo digan, mis primeros pasos para montar mi comunidad son estos? Bueno, yo espero que no me odies por lo que voy a decir, pero las fórmulas no existen. Los paso a pasos yo creo que hay veces son mandados a recoger porque cada organización tiene su particularidad. ¿Qué es importante? Valorar los espacios de conversación e intentar generarlos. Empecemos por no llamar reunión. No lo llamamos reunión. O sea, una comunidad no es una reunión. No es el objetivo de hoy. O sea, tenemos que desacartonarnos de ese tipo de conceptos, ¿cierto? Entonces, es generar espacios de, venga, vámonos a conversar. Y empecemos de poquitos, 3, 4, 5. Venga, ¿quién tiene un tema bien chévere que quiera compartir? Yo, listo. Entonces vámonos a hablar de eso que lograste. O, ay, ¿sabes qué, Juan? Tú hiciste un trabajo súper bacano. A mí realmente como líder me encantó. ¿Será que nos puedes compartir con el equipo lo que hiciste? Pero vení, no te lleves 50,000 lo que hiciste, hacerlo cómo natural. lo hiciste. Y muchachos, porfa, abrámonos a preguntarle a Juan lo que hizo, cómo lo hizo, si alguien ha hecho algo parecido y de pronto no sabías, hagámoslo. Listo, nos fue bien, súper. Ahora, Juan, la próxima, tú nos citas a todos a conversar. Perfecto. ¿Qué vamos generando? Rituales, hábitos. Sí. Ahí nos tocamos con el tema de cultura. Es importante que la cultura de la organización sea tranquila, sea flexible, ¿cierto? Porque una comunidad es media hora. En media hora nos vamos. No, o sea, tiene que ser una cultura más flexible. Que es importante, escojan los espacios donde se puedan reunir de manera tranquila. Por ejemplo, salimos los viernes a las 4. De 2 a 4, haga la comunidad y le va a decir que le funciona perfecto. No la haga un lunes a las 7 de la mañana cuando todo el mundo tiene que entregar muchas cosas. Entonces, esas cosas se van a volver claves. Súper, o sea, algo natural,
algo espontáneo, que no sea rígido, fluido y demás. Ganador. Importantísimo. O sea que sí hay unos pasitos puntuales que deberíamos tener en cuenta. Basados en la conversación. Te volteo la pregunta. Señor. ¿Qué crees en la experiencia que has tenido que hace fracasar una comunidad de práctica? Muchas cosas culturales, ¿cierto? Envidias, presión laboral que no permite conversaciones, no consistencia, no rituales, que no hayan hábitos, ¿cierto? Responsabilizar solo una u otra persona, no, la idea es que el liderazgo fluya entre varios, eso es clave. Es literal, imagínense vivir en comunidad, pero hablando de lo que uno hace en el día a día. Así tiene que funcionar. Pero si encontramos, obviamente hay normas, hay algunas reglas que como comunidad se instauran, pero cada comunidad elige sus propias reglas. Total. Entonces, desde ahí tenemos que generarla. Hay ciertos gerentes que tienen paradigmas muy arraigados y que pueden ver esto como una perdedera de tiempo. ¿Qué le podríamos decir a esos gerentes? La verdad es que comprobamos que no es perder el tiempo, que a través de la conversación se genera aprendizaje, que los que amamos este mundo de aprender sabemos que de manera más fluida si es más fácil, es mejor, y que obviamente desde una comunidad hasta se puede fluir una hackathon. Venga, muchachos, entonces, ¿qué? El viernes nos quedamos hasta las 4 de la mañana. ¿La empresa nos da alguna cosa? Sí, perfecto. Entonces, es como mostrarle al CEO lo que puede generarse de forma diferente. Súper, Diana. Y para ir cerrando este espacio, sí, señor. Si tuvieras que dejarle una idea, una solita, a estas personas en las organizaciones, a estos gerentes, a estos presidentes, en relación a todo esto que vemos hoy de comunidades, ¿cuál sería? Por favor, motive, promueva espacios de comunidad, sea de aprendizaje o sea de práctica, cualquiera de los dos. Cuando se promueven espacios de comunidad, todos aprendemos mucho más rápido y mejor. ¿Por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza, nos gusta aprender conversando. Total. Muchísimas gracias, Diana. Ahí tenemos una muy buena cantidad de tips para implementar este tipo de estrategias en nuestras organizaciones, para potencializar lo que hacemos en el día a día y hacerle la invitación que nos sigan, a que vean toda la información que estamos compartiendo con ustedes en estos podcasts y a que claramente podamos desde el conocimiento aportar muchísimo a ese crecimiento de los indicadores del negocio. Muchísimas gracias. Gracias.